Muy buenas a todos y bienvenidos familia al canal Dignanime. Maito es uno de los personajes más repugnantes y crueles que he visto no solo en Jujutsu Kaisen, sino en el anime en general. Es cruel sin necesidad, disfruta sádicamente de la agonía y la sangre, pero sobre todo, lo más destacable en mi opinión, es que se deleita con ello, de una manera que crea una atmósfera todavía más cruel, siendo una filosofía de vida todavía más cruel que la que tenían personajes como Geto, el cual tiene un gran fanatismo por crear un nuevo mundo, o la filosofía desapegada basada en la fuerza y en la selección natural que tenía Sukuna, a pesar de que evidentemente ambos claramente se involucraron en ese mismo caos. Maito, sin embargo, a pesar de que las otras figuras no es que sean precisamente unos santos, simplemente es que cae mal, tiene una actitud que es muy detestable, debido a que el autor lo escribe de una forma que hace que conectemos con él y lo despreciemos, debido no solo a lo que hace, sino también a la actitud que tiene y a lo infantil que actúa mientras hace todo esto. Y es que es un personaje antipático, que está muy bien escrito y beneficia la narrativa, y el papel de Maito en Jujutsu Kaisen logra este equilibrio ingenioso de toda esta oposición repugnante y diametralmente opuesta a todo lo que Yugi Itadori representa, mostrando así una parodia de la naturaleza humana que analizaremos a lo largo de este vídeo, ya que Maito y Yugi son las dos caras de la misma moneda. Así que sin más que añadir, ¡empezamos! Maito es esencialmente una personificación destilada de las emociones y pensamientos negativos que emanan de la humanidad. Es esencialmente una encapsulación de todo lo que está mal en los seres vivos: la crueldad, la violencia, la malicia, una completa falta de empatía, sadismo y odio. Como espíritu maldito aliado de quien es aliado, Maito anhela la erradicación completa de la raza humana en aras de los espíritus malditos, al manipular y disfruta enormemente al manipular las emociones humanas para que las personas alcancen el sufrimiento y la miseria óptimos para su diversión. Y para empeorar las cosas, como alguien que habita en la oscuridad de la humanidad, Maito tiene razones adicionales para querer que esto sea así, porque está demasiado familiarizado con la oscuridad que los humanos pueden causar. No existiría sin la negatividad de los humanos, y sin embargo los encuentra repugnantes y usa la vida formada por ellos para destruirlos. Sin embargo, se sumerge en esa oscuridad y actúa de la manera en la que lo hace, no debido a una aversión o repulsión por los errores humanos, sino como resultado de los mismos. Maito actúa de manera tan macabra porque los humanos pueden ser así, y él está compuesto por lo peor de ellos. Quiere destruirlos a todos, pero estos son su progenitor y es consciente de todo esto. Pero nada de esto lo hace dudar y simplemente lo acepta todo de manera alegremente infantil. Maito ve el mundo desde este prisma de la humanidad y decide que los humanos no merecen vivir, y en gran parte debido a que ellos son como él, por lo que habría que pensar que en el fondo se odia a sí mismo, pero no parece pensar mucho en su propia vida, ni parece valorarla siquiera en absoluto, o al menos aparentemente, ya que más adelante lo veríamos subir para proteger su propia vida. Maito está aquí en este mundo para encontrar la alegría y el placer, y esto lo encontró en la expresión de la maldad, y encontrando ese sentimiento tan humano como ese sentimiento de pertenencia en el colectivo de las maldiciones, por lo que para él mismo no es tan importante siempre y cuando los espíritus malditos tomen el control del mundo, lo cual es algo que se ha repetido y sigue repitiéndose en la historia de la humanidad en los diferentes colectivos, sobre todo en los más extremistas, donde se consideran que una raza o religión son superior al resto, y que por ello se ven con la potestad de exterminar a los que no son como ellos, incluso perdiendo la vida, si con ello consiguen que su causa avance. Estos objetivos generales y opiniones sobre la muerte se integran en otro elemento de Maito para formar lo que en mi opinión es el núcleo que lo caracteriza. Maito está extremadamente obsesionado con una especie de esencia abstracta de la vida misma, en lugar de preocuparse mucho por el plano físico. Está obsesionado con la idea del alma, obtiene valor al aprender y experimentar con la naturaleza de las almas, tanto sobre la suya propia como la de los demás, y su habilidad de transfiguración de la técnica maldita le permite que él transforme y moldee las almas de los demás para manipular los cuerpos físicos de otros al manipular sus almas, lo que solo alimenta su idea de que el alma es el elemento más importante del individuo. Y hay más en esto que su crueldad sádica. Tal vez sea esta obsesión con los aspectos del alma lo que hace que anhele manipular a los demás, para ver las formas en las que los humanos actúan, los extremos de su miseria, el cómo cambian debido a las emociones negativas, y al ser testigo de ello, poder aprender sobre la naturaleza de las almas, para poder entenderse mejor a sí mismo.
así como la base de su existencia y la de aquellos que lo rodean. Porque, ¿qué es él sino una personificación de dicha miseria? Y esto lo vemos en primera persona al ver lo que hace con Yugi Itadori, ya que fue más que una prueba de prácticas para Maito para ver hasta dónde podían llegar las cosas. En definitiva, Yugi es donde entra completamente en el papel que se ha fijado para sí mismo, provocando y provocando a Itadori, burlándose de él, haciéndolo experimentar pérdidas devastadoras una y otra vez, tratando de alimentar su odio, destruir sus ideales y demostrarle que en un nivel básico no son diferentes, pensando que esa realización que él firmemente cree romperá a Yugi de una vez por todas. A través de cómo funciona Maito, es casi como un espejo burlón que refleja la oscuridad de la humanidad y como tal, uno de sus objetivos principales, cuando trata de explorar el alma, es causar estragos para manipular a otros y mostrar su oscuridad. En cierto modo, él es uno de los personajes más honestos y veraces de Jujutsu Kaisen, ya que su existencia misma y la existencia de su alma son pruebas de este punto. No oculta quién es, ni la naturaleza de su existencia, y trata de desvelar lo que él cree que es la verdad de la humanidad a través de la manipulación. Pero la persona a la que tormenta más, a pesar de ser su mayor espejo, no representa ese lado de la humanidad. Decir que Maito se hiperfoca en hacer sufrir a Yugi es quedarse corto. No para de intentar cumplir su misión de hacer a Yugi lo más miserable posible y restregarle en la cara la sangre de sus seres queridos, y lo busca en cada oportunidad. Su papel principal en la historia parece estar directamente ligado a Yugi, se enfoca intensamente en él y sin embargo dice que finalmente Yugi acabará olvidándolo. Puede parecer que podría estar fingiendo cuando dice esto debido a la naturaleza de su obsesión, pero realmente le creo cuando dice esto. Y eso es porque lo que alude aquí es la tendencia muy humana a cometer atrocidades y deleitarse e invertir tiempo en ellas de las maneras más viles, horribles y macabras posibles, solo para olvidar que alguna vez sucedieron y pasar al próximo gran atractivo, por así decirlo, como una especie de salida para la crueldad hacia otra, y nunca estar satisfecho, ya que nunca es suficiente. Es una personificación de la oscuridad indiscriminada y de los castigos del mundo, y como tal, una personificación de lo que realmente son las maldiciones, la fealdad de la humanidad mostrada a través de un no humano, porque nació de esta manera como resultado directo de estas circunstancias. Está en su naturaleza intentar reflejar a otros a través de sí mismo, en parte porque le resulta natural, pero también creo que es una muestra de por qué actúa de la manera en la que lo hace y piensa de la manera en la que piensa. Pero hay aún más en por qué es tan humano fuera de lo mucho que representa lo peor de nosotros. Para mí, Yugi está deliberadamente representado como el personaje más humano en Jujutsu Kaisen. Lucha, es débil en ocasiones, tiene defectos, pero tiene una gran perseverancia y representa lo mejor de nosotros y se aferra a eso hasta el final, para bien o para mal, ya sea que conduzca a la satisfacción o a la destrucción. Él es la humanidad en Jujutsu Kaisen, pero la historia y ambos personajes se centran en el hecho de que él y Maito son muy similares, pero dirigidos hacia extremos opuestos, y ambos son los verdaderos rostros de la humanidad. Yugi, el luchador idealista, la luz y la fuerza y la perseverancia, y Maito, la maldición, la cara risueña del mal. Hay innumerables elementos de la humanidad, pero estos dos son los más significativos, los más arquetípicos e importantes, aunque lo que saco de todo esto no tiene mucho que ver con lo que su dinámica dice sobre este tipo de conflictos, sino más bien con lo que significa para Yugi. Si realmente son lo mismo, él es la misma cosa que odia, y tal vez se dio cuenta de todo esto, pero gracias a la inspiración de quienes lo rodean y a una epifanía de lo que realmente significa la muerte en este contexto, Yugi se da cuenta y acepta que esto no lo destruyó. De hecho, le ofreció claridad, y tal vez la razón por la que Maito tenía poco valor por su propia vida es porque reconoció la humanidad inherente en ella. Creo que eso es muy probablemente parte de su perspectiva, pero a pesar de sus palabras, cuando llegó el momento, él rogó por su vida y temió a la muerte que él mismo infringía más allá de cualquier otra cosa. Y esas inmensas ganas de aferrarse a la vida, esa hipocresía y esa falta de perspectiva, hay pocas cosas más humanas y reales que eso. No hay un solo momento durante el tiempo de Maito en la historia en el que no sea uno de los personajes más humanos de toda la narrativa, y su odio hacia la humanidad es uno de los mayores indicadores de ello. Fue formado por la oscuridad humana, actuó como lo hacen los peores humanos, y murió como un humano. Maito es una representación de la naturaleza indiscriminada del mundo de Jujutsu Kaisen. Es devastadoramente simple en su corazón. No hay un significado romántico para la vida o la muerte para él. Las personas entran y salen de este mundo al azar, y las cosas son como son.
Las maldiciones son creadas por humanos, entran al mundo, atormentan, matan, usan su fuerza y luego son derrotados, y muchas de ellas se postran, aferrándose a la vida o suplicando en su lecho de muerte. Y Maito en particular es usado para la vida y la muerte, el ciclo interminable. Nada de esto es especial, Maito no es especial, así como más adelante veríamos que para el mundo Yugi no es especial, y de hecho se lo quieren quitar de encima, aunque sí que no estoy de acuerdo con eso. Maito, justo al final de la vida que dijo que no valoraba, sintió, tal vez por primera vez personalmente, la debilidad de la humanidad, lo que realmente significa temer por tu vida, el horror que desató sobre el mundo, y justo al final pudo relacionarse con Yugi de una manera diferente, experimentando la naturaleza indiscriminada de la muerte con la que se burlaba de Yugi con ella misma. Maito todo esto lo hizo porque fue creado y actuó en oposición a la humanidad, influenciado por la humanidad para despreciarla y destruirla, pero al mismo tiempo siendo exactamente lo que suponía, porque estar en oposición a algo no es estar libre de ello. La apatía y la indiferencia es paradójicamente increíblemente humana, pero que en realidad es solo todos los aspectos de la humanidad que despreciamos o reprimimos. Tratamos de evitar ese lado, tratamos de fingir que no existe, pero solo a través de la aceptación y el crecimiento lo vemos en nosotros mismos. Seguimos adelante y mejoramos, y eso es lo que hace Yugi. A través de la incapacidad de Maito para progresar más allá de las cadenas invisibles que lo rodean, su incapacidad para ser más de lo que aparentemente está destinado a ser se convirtió en un trampolín, e independientemente de los estragos que supusieron estos acontecimientos para Yugi, esta comparación misma ejemplifica el por qué él es superior a Maito. Se podría argumentar que él es lo mejor de los humanos, con Maito siendo lo peor, aunque en el fondo ambos tienen rasgos del otro, ya que al fin y al cabo quien asesina a sangre fría a su rival mientras suplica por su vida con una mirada impasiva de cazador fue Yugi, mostrando la cara más cruel de la humanidad. Maito adoraba lastimar a Yugi y señalar su hipocresía, pero cuando Yugi admitió esta cara de la humanidad, vio las cosas claramente, estuvo de acuerdo con él y usó eso para intentar destruirlo. Maito quedó reducido a nada. Maito vio la verdad que lo rodea en todo, pero al ayudar a Yugi a crecer y ver esa verdad reflejada en él, temió lo que había propagado, y la verdad es que eso es bastante humano. Pensaba que su vida no tenía valor hasta sus momentos finales, donde fue confrontado con el horror indiscriminado del fin, oponiéndose a la humanidad en todos los sentimientos. Sin embargo, como resultado, siendo una parte inextirpable de ella, y aunque le dijo a Yugi que lo olvidaría tarde o temprano, creo que Yugi siempre recordará a Maito. No creo que alguna vez pierda de vista las cosas que aprendió a través de su conflicto con él y lo que esto le enseñó sobre el mundo, la humanidad, la muerte y él mismo. Creo que siempre lo llevará en su corazón, y a pesar de que ambos personajes son increíblemente, inevitablemente humanos, no creo que sea posible para Yugi olvidar a Maito, a pesar de que Maito siempre olvidaba a sus víctimas, y esa es la razón por la que Yugi y Maito son tan diferentes. Y sin más que añadir, gracias por ver este vídeo y acompañarme en este espacio. Si te ha gustado y quieres ver más contenido como este, no olvides darle a like y suscribirte. Así podrás formar parte de esta comunidad donde te recibiremos con los brazos abiertos y podrás compartir tus opiniones y sugerencias. Nos vemos en el próximo vídeo. Allí te espero. Hasta pronto.